Mateo capítulo 5, desde el versículo 27 hasta el versículo 32. Voy a dar lectura a esta extraordinaria palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. 31. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Dios nuestro Padre Celestial, tremenda posibilidad de estar enfrentado a su palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Muchas gracias, nuestro Padre Celestial, porque sabemos que usted trae su palabra para darnos vida y vida en abundancia. Señor, que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella, y que su Espíritu Santo venga a hablarnos a cada una de nuestras vidas. Muchísimas gracias por todas las familias congregadas en esta hora, en este lugar, como también rogamos por la iglesia, los niños, las profesoras en servicio, nuestros hermanos también en servicio, que todos a una podamos recibir su bendición. Rogamos también por nuestros hermanos que aún están en sus vacaciones, guárdelos de todo mal, de todo peligro, y que puedan llegar con toda felicidad también a nuestro medio. Muchísimas gracias por todo, su bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen asiento, por favor. Estaba buscando la hora y me la toca. Estamos aprendiendo, hermanos, durante estos domingos, el famoso Sermón del Monte. ¿Y por qué es un sermón famosísimo? Porque esta enseñanza salió nada menos de los labios de nuestro Señor Jesucristo. No había un intermediario, no había un predicador, sino que nada menos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo está enseñando en esta montaña, en este lugar de una cierta altura, y tiene una gran multitud que está ahí en ese momento escuchando, especialmente los religiosos de la época y sus discípulos, además de sus apóstoles, que están aprendiendo a través de los labios del Señor.
Y hoy día entramos a un tema bastante singular y muy presente en nuestra sociedad, como es el tema del divorcio. Insisto que muchas veces estos temas son poco predicados en la iglesia porque consiguen pocos amenes, ya que la mayoría de las iglesias o los predicadores quieren conseguir muchos amenes de las congregaciones al tenerlas excitadas, solamente hablarles de bendiciones. Pero qué bueno que la palabra del Señor tiene un equilibrio singular, y el apóstol Juan, cuando recibió la revelación del libro de Apocalipsis, él pudo notar este equilibrio que tiene la palabra del Señor y que hace tanto bien en la vida de los creyentes. Dice que cuando él comió el rollo, por una parte le amargó al digerirlo, al comerlo, al asimilar la palabra, y por otro lado le provocó dulzor. Por lo tanto, la palabra del Señor, el equilibrio en la palabra del Señor está justamente aquello, porque el Señor, que conoce nuestras necesidades y conoce nuestra naturaleza caída, tiene que también venir a decirnos las cosas que no están buenas en nuestra vida. Y obviamente que el Señor siempre, cuando nos enrostra o nos dice algo que no está bien, obviamente Él siempre nos da la salida. Así que en ese sentido nunca nosotros tenemos la puerta cerrada. Siempre el Señor nos abre la avenida, ¿no es cierto?, para que podamos entrar en el camino de la bendición de Él. Ahora, el tema que nos compromete en esta mañana está muy ligado al anterior. He dicho que no voy a tener tiempo, si alguno no tuvo la oportunidad de ver Jesús y el adulterio, como tiene la inscripción la Reina Valera del año 60, puede recurrir a la grabación que hicieron nuestros hermanos. Pero ambas palabras, el adulterio como el divorcio, están tremendamente ligados en la enseñanza de nuestro Señor, porque es un problema que está gravemente establecido dentro de la sociedad a la cual nosotros estamos insertos, la sociedad lejos de Dios, pero que también de una forma muy importante ha permeado, ha penetrado la iglesia del Señor. Entonces da la impresión que este tema del adulterio, de la fornicación o del divorcio, pareciera que son temas ajenos a la realidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Pero lamentablemente, cuando se empiezan a revisar las estadísticas de las iglesias en diferentes lugares del mundo, el problema que embarga a la sociedad mundana, a la sociedad no creyente, de pronto ha venido también invadiendo la iglesia del Señor. Y nosotros necesitamos, cual nunca, saber qué es lo que piensa Dios al respecto, porque nosotros nos aventuramos o somos bien enseñados por la sociedad mundana a tener ciertas posturas, y de pronto estas posturas son bastante liberales y nos sentimos con una mente amplia para pensar respecto a lo que es adulterio, la fornicación y lo que es el divorcio, pero lo que estamos haciendo, estamos pensando como el mundo. Y es la razón que en el Sermón del Monte nuestro Señor, en toda la enseñanza, hay una característica muy importante que se va desarrollando, donde el Señor dice, por ejemplo en el 27, oíste que fue dicho, no cometerá adulterio, y luego, pero yo os digo.
Y acá en el versículo 31 dice, también fue dicho, ¿no? Y en el 32, pero yo os digo. Entonces, el Señor viene no a caducar la ley, no he venido para abrogar la ley, dice el Señor, pero Él trae la interpretación correcta. Anoche conversábamos con Ruth, le hacía ver cómo muchas veces debemos tener un cuidado muy importante, sobre todo los predicadores de la Escritura, cuando estamos en nuestras lecturas retroalimentándonos de la palabra del Señor y leyendo o escuchando diferentes interpretaciones. Y encontraba justamente una interpretación o un comentario de una Biblia bastante buena que tenía comentario y que ese comentario estaba totalmente distante a lo que la misma palabra del Señor decía. Entonces, muy interesante que nosotros tengamos mucha atención en lo que nosotros leemos y siempre, como los hermanos de Berea, poder escudriñar la palabra del Señor. Entonces, aquí tenemos el tema del divorcio y nuestro Señor Jesucristo habló 2 veces en su ministerio del pecado que se puede cometer, que se llama divorcio. La primera vez acá en esta porción bíblica, en el versículo 32, 31 lo que decían, y el versículo 32 la enseñanza de nuestro Señor, pero también en este mismo libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 18, que dice, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Este es un tema difícil, tremendamente difícil de predicar, e insisto, no muy predicable dentro de las iglesias, ya que es difícil predicar el tema del divorcio, del adulterio y de la fornicación, porque todos estos temas están siendo sancionados como ilegales, ilícitos, de parte del Señor, conforme al pensamiento de Dios. Estos 3 temas, el adulterio, la fornicación y el divorcio, están siendo sancionados como ilegales, como ilícitos por parte del Señor. Entonces nosotros vamos a mirar el tema del divorcio. En primer lugar, el problema que se presenta. En segundo lugar, la enseñanza de Cristo. Y en tercer lugar, nuestra responsabilidad al respecto. Bien, vamos por favor al problema. Versículo 31. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Ahora, es muy importante, hermano, porque vuelvo a decir lo que dije hace 2 minutos atrás, que esta enseñanza debemos considerarla respecto también al adulterio. Y el adulterio viene a permear, a destruir el matrimonio, que es el concepto de Dios, en una unidad como pacto indisoluble, para siempre. Ya que el Señor dijo, y eso también lo estuvimos recitando hace 2 domingos atrás, en Génesis 2, versículo 24, que dejará el hombre, toda la iglesia, dejará el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, la idea de Dios en el matrimonio es una unidad entre un hombre y una mujer. No hay una alternativa, no hay un hombre y dos mujeres o una mujer y dos hombres, sino una unidad entre un hombre y una mujer para que los dos sean una sola carne. Solamente un paréntesis, porque creo que es muy importante decirlo, que este mandamiento de dejar padre y madre para unirse a su esposa tiene un mandamiento complementario. Y el mandamiento complementario le recuerda a los hijos algo muy importante, y lo muy importante que ese mandamiento dice, ¿cómo dice el mandamiento complementario? Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, cuando nuestros padres ya no estén en las condiciones que nosotros los conocimos como niños o como adultos, donde ellos parecían unos gigantes con fuerza, con habilidades para hacer todas las cosas, el mandamiento complementario es que nosotros debemos preocuparnos de ellos en su ancianidad, en su vejez. ¿A qué costo? Podría ser a un alto costo. Siempre decimos, y lo decimos tal vez de una manera no quejándonos, porque entendemos que fue una bendición, que al papá de la pastora, el pastor Guillermo Jofré, los 2 últimos años de su vida fueron unos años muy complicados por la enfermedad que les vino a él, lo cual a nosotros como familia prácticamente no tuvimos vida, porque lo tuvimos que traer a nuestro hogar y poder, ¿no es cierto?, darle toda la atención debida que necesitaba esa cruenta enfermedad que había venido sobre él. Era, hermano, si a un niño hay que ponerle atención, a él era necesario darle el doble o el triple de atención. Ahora, qué bueno, hermano, que durante esos 2 años la gracia del Señor a nosotros nos sostuvo. Porque el médico le dijo a Ruth, el mismo médico que atendía a nuestro suegro, le dijo: ustedes van a tener que hacer algo diferente, porque si no, le dijo, tú y toda tu familia se van a enfermar por mi papá. Entonces, nosotros vivimos en un tiempo totalmente difícil, pero qué bueno darnos cuenta que estuvimos acorde a la palabra del Señor de poder honrar, en este caso, a papá. Bien, ese es un pequeño paréntesis que es muy importante, porque alguien dice, no, yo me voy a despreocupar de mi papá, me voy a despreocupar de mi mamá. Sin embargo, hay un complemento o un mandamiento complementario en el tema del matrimonio. Entonces, en los tiempos de nuestro Señor, la institución más importante que se estableció y la estableció Dios fue la institución de la familia, donde está papá y donde está mamá y donde están los hijos, donde hay un esposo y hay una esposa. Sin embargo, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hay grupos religiosos, y ya lo hemos dicho que hay intérpretes de la palabra del Señor, los escribas y fariseos, y dentro de los escribas y fariseos también aparecen grupos que responden a diferentes escuelas teológicas. Por ejemplo, había una escuela liberal, la escuela de Hillel, que permitía repudiar a la mujer, divorciarse de la mujer, separarse de la mujer por cualquier causa. Entonces, esta era una escuela liberal
el fundador, era una persona que había establecido que cualquier hombre podía decirme voy a separar de la mujer porque se le quemó la comida, por ejemplo. Pero por las cosas más insignificantes, hermano. Lo más sencillo para esta escuela liberal era causa de repudio o divorcio. Estas dos palabritas salen en la Biblia y significan exactamente lo mismo. Así que si a la esposa se le quemaba la comida, se le quemaba, o al esposo se le quemaba el arroz, ya se podían separar. Bueno, también está la escuela de Chamay, que era una escuela más conservadora, y esta escuela dice que solamente podía haber repudio, divorcio de la esposa por causa de infidelidad. Ambas escuelas teológicas, los mismos problemas que tenemos hoy día con las escuelas de teología, ambas escuelas de teología unían, pero también separaban a los judíos en diferentes grupos. Y es así que viene nuestro Señor Jesucristo y dice, hey muchacho, yo no pertenezco a ni una de esta escuela, a una o a la otra, sino quiero decir lo que Dios dice acerca del repudio. Lo que Dios dice acerca del divorcio. Entonces, lo primero que el Señor hace aquí es ver cómo Moisés reguló este tema del divorcio, de la separación en un matrimonio. Dice acá el versículo 31, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele. En la Biblia. En la Biblia. Deuteronomio, usted lo va a ver con su ojito, pero obviamente lo vamos a explicar. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Ahora esa cosa indecente puede recibir cualquier interpretación. Le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Así de simple. Salida de su casa con la carta para ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta, o sea, ya ahí va el segundo, y el segundo también, está complicada la cosa con esta mujer. La aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o sea, ya despedida por segunda vez. O si hubiese un marido que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, es decir, el primero diga, oh, ya quedó viuda esta, me voy a volver a casar con ella. Estamos viendo lo que escribió Moisés. Para que sea, no podrá, versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Que es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios
te da por heredad. Alguien dice, pero ¿cómo? Si se separó de la primera, se casó con la segunda, no le gustó su nueva esposa, la despidió o se murió, y la mujer dice, del primer matrimonio me vuelvo a casar, nuevamente no vuelvo a casar. No era posible, no debe ser posible. Ahora en nuestra sociedad presente, y también lo comentaba con Ruth, porque primero le predico a Rucho, así que ya la tengo bien sermoneada. Y nos acordamos de un hermano que se separó de su esposa, siendo cristiano, se casó con otra mujer, se separó de esa segunda mujer, se volvió a casar con su esposa y ahora de nuevo está separado de su primera mujer que se casó 2 veces. Entonces alguien dice, no, esta cosa que está diciendo Moisés, no pasa, si aquí somos blancas palomas. Esto, que le un hermano, no puedo hacer juicio porque el único que conoce el corazón es el Señor, de una congregación, hermano. Entonces, Moisés, ¿no es cierto?, tuvo que hacer una regulación. Y la ley y aunque Israel estaba viviendo en una teocracia en el gobierno de Dios, Moisés tuvo que de alguna manera alargar la cuerda, tuvo que soltar un poco el tema, porque si no hacía él una relación, este tema. Y por último, estableció el divorcio. Y lo estableció de alguna manera para que las personas lo pensaran antes de divorciarse. Porque tal como hoy tendrían que ir a unos abogados, tener 2 testigos y una serie de cosas y hacerlo públicamente, y hay algunos que les daría vergüenza de lo. En aquel tiempo era para frenar lo terrible que estaba pasando con el establecimiento de la familia que Dios había establecido, donde había solamente una esposa y un esposo unidos en una sola carne. Entonces, aquí tenemos el problema que Moisés, que flexibilizar de alguna manera. Hablando dentro de la iglesia del Señor. Esto no tiene que ver con la iglesia del Señor, con los redimidos, con los salvados, por aquellos que se nos ha implantado el Espíritu Santo en el momento de nuestra conversión. No tiene que ver con eso. Moisés tiene que establecer, ¿no es cierto?, una ordenanza, porque la sociedad pagano, de la cultura egipcia, de los griegos, en fin. Entonces, le insisto, hermano, usted puede ver la lista de las escuelas liberales de teología. Oiga, si la esposa se colocaba un vestido que al esposo no le gustaba, le daba carta de divorcio. Y ahí la carta de divorcio eran 2 o 3 frases donde decía, fulano de tal da carta de divorcio a fulana de tal, y ella, ¿no es cierto?, quedaba libre para casarse, parecido como se hace hoy día en nuestra sociedad. Que había en aquel tiempo.
Entonces, si Moisés en una sociedad totalmente, prácticamente ajena a las cosas del Señor, hacía una provisión absoluta, haría a los hombres más feroces en esta área y a las mujeres más miserables, porque el hombre en cualquier momento daba carta de divorcio y no quiero más y me caso con otra mujer. Nuestro Señor vino a colocarnos a nosotros sus seguidores bajo la autoridad de su ley moral, hermanos. Y Él viene, de alguna manera, a declarar esta licencia que había establecido. Entonces, desde Adán con Eva, donde ellos fueron formados el uno para el otro, así el matrimonio, hermano, no tiene disolución. El matrimonio entre creyentes no tiene disolución. Ahora, carta de divorcio. Entonces, eso decía la ley de Moisés. Y el Señor dice, por la dureza de vuestro corazón se permitió tal cosa. Pero al principio no era así. Ahora mire, los teólogos liberales tan sapientes que eran de la palabra del Señor, no habían leído. Porque Dios no había leído la Escritura, porque Dios había establecido en su palabra que Él está totalmente en contra del divorcio. Y lo estableció en el Antiguo Testamento. ¿Ah? Dios no contempla el divorcio de ninguna manera. Entonces, aquí tenemos un tema de Moisés que tiene que hacer una regulación con esa nación que estaba tomando los hábitos mundanales. Ahora, veamos la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por adulterio. Ahora ya nosotros la vez pasada vimos los resultados de la fornicación y del adulterio, hermano, que tiene pena capital a la presencia del Señor. Y aquí el Señor dice, pero yo digo que el que repudia a su mujer, se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. El Señor dice, la única posibilidad que hay de este tema del divorcio la única causa, dice, a no ser por causa de fornicación. Ahora, la palabra fornicación tiene muchas acepciones en la Biblia, pero ya se entiende cuando la persona sale del plan original de Dios, es decir, pongo y el hombre dice, o la mujer dice, no solamente un esposo, sino también otro que tengo por ahí al ladito. Eso, hermanos amados, es
causa que le repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación. Es decir, no hay ninguna otra alternativa. No es que ahora ya no nos comprendemos. No es que ahora ya no me gusta porque le están saliendo algunas arruguitas. No hay motivo de divorcio por cualquier cosa. No estamos en momento y en lo que Moisés había establecido para sujetar un poquito la sociedad de aquel tiempo. No, pero yo digo que el que repudia a su mujer tendría que ser solamente a causa de fornicación. Entonces que el esposo es, ¿no es cierto?, agravado por la mujer, porque si es porque no me gusta cómo cocina, porque ya, mire, le están saliendo unas canitas, no sé, le están saliendo alguna arruguita, si le da carta de causa de divorcio, carta de divorcio, hace que ella adultere. Pasan un tiempo y le dicen, ya, ustedes están separados, están divorciados, en fin, hay algunas figuras legales al respecto. ¿Y qué hacen las personas? Dice, yo no puedo estar solo, pues si este me dejó. Entonces rápidamente el hombre se busca una mujer y la mujer se busca un hombre. Así se estila en el mundo. Ok. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, por cualquier cosa, se separan, hace que ella adultere, hermano. Claro, la mujer o el hombre salieron con la carta de divorcio, o estamos separados legalmente, entonces estoy libre. Pero dice, no, de un solo hombre y una sola mujer. Por lo tanto, la convierte a ella en adúltera. Pero la mujer dice, pero que yo voy a rehacer mi vida, si ya estamos separados legalmente y yo rehago mi vida y esto se acabó, da lo mismo. Entonces, lo que pasa es una adúltera. ¿Y qué dice la palabra del Señor respecto al adúltero? ¿Qué dice? A los adúlteros los juzgará Dios, hermano. Pero el adulterio tiene pena capital. Ahora, hermano, el Señor es el que está dando esta enseñanza. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Es decir, se saltaron el plan de Dios que decía único esposo, única esposa. Ahora yo tengo una segunda. Se vuelven adúlteros. Ambos son adúlteros. Ahora, alguien dice, o nosotros podemos concluir, esto aquí decía el Antiguo Testamento, también cualquiera que repudia a su mujer de la carta de divorcio. Ahora el Señor viene enseñando a su pueblo, a su iglesia, este aspecto donde no se da chipe libre para dentro de la familia de la fe este tema del divorcio. Alguien dice, bueno, ¿y el Nuevo Testamento qué dirá? Es una verdad en la palabra del Señor. Mire, Romanos 7, 2, 3.
porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Y ahí sale la expresión, ¿no es cierto?, hasta que la muerte nos separe. Ahí sale la expresión, hasta que la muerte nos separe. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces nosotros podemos ver viudas dentro de nuestra congregación que fácilmente se pueden casar. Queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Ahora, obviamente que la mayoría de las viudas, siempre recuerdo a mi mamá, cuando falleció mi papá, ella siempre mantuvo esa lealtad, y cuando nosotros después, a los 10 o a los 15 años, por ahí anda no sé quién, ella se enojaba rápido y decía: yo nunca voy a serle infiel al Máximo. Máximo se llamaba mi papá. Entonces la mayoría de las damas que han enviudado, ellas prefieren seguir su viudez, y mejor dentro de la iglesia del Señor, porque son lindos instrumentos en las manos del Señor. El marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Entonces, el matrimonio, o sea, el matrimonio, no hay separación, no se puede haber divorcio. El divorcio no está contemplado delante de la presencia del Señor para los creyentes. Ahora alguien dice: ¿qué pasa si el esposo está? Acuérdense que ahora ya no estamos hablando de Israel, estamos hablando de nosotros. ¿Qué vamos a hacer si nos vemos ahí y nos ponemos en guardia? ¿Qué se hace en esos casos? Vamos a 1 Corintios 7, del versículo 10 al 12. Insisto, hermano, entre creyentes, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, no abandone a su mujer. Pero a los que están unidos en matrimonio, a los matrimonios creyentes, y están como el perro y el gato, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ahora, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Es decir, no vaya a disolver su matrimonio a la corte, no haga nada de eso, sepárense. Sepárense. Y no busque una nueva pareja. Ciertas cosas que la palabra del Señor les prohíbe. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Entonces, si en un matrimonio, por falta de amor, de comunión,
y de poder del Espíritu. Pero esa separación sin ir a hacer cosas legales, sino una separación donde ya no estamos juntos, pero no me uno a otra mujer, ni mi esposa se une a otro hombre. Esa es la ordenanza de la palabra. Tienen una nueva vida. La esposa tiene un nuevo esposo y el esposo tiene una nueva esposa y vamos haciendo como que aquí no ha pasado nada, pero lo peor que ha pasado es que se ha violado la ley del Señor, hermano. Totalmente violada. Él ha establecido que lo que, ¿no es cierto?, Él hizo al principio, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Esa es la voluntad del Señor. No hay otra voluntad. Entonces, en el nuevo totalmente ignorado por Dios. Y insisto, alguien dice, ¿qué voy a hacer si tenemos tantos problemas? Se tienen que separar, pero no volverse a casar, hermano. Eso creyendo. Y si el hombre no puedo vivir sin su mujer, sin una mujer de su esposa. Y viceversa, la mujer, oh, no puedo vivir sin un hombre. Bueno, no han hecho nada, reconcíliese. Esa es la acción que la palabra del Señor habla respecto a hablar de la palabra del Señor, pero siempre el tiempo ya nos va complicando. Mire, aquí hay una advertencia en el libro de los Proverbios, dice en el 6, 26 al 33, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido sin que sus vestidos ardan, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así, el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Palabra de Dios, que se llega a la mujer de su prójimo. A la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No tienen poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio y su afrenta nunca será borrada. El tema del divorcio, dice el Señor, dice Dios, dice su palabra, y su afrenta nunca será borrada. Corrompe su alma el que tal hace, herida y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. ¿Cómo funciona el que pasa un mes y cada uno tiene su respectiva pareja? Y no solamente tiene su respectiva pareja, sino que rápidamente se van a hacer vida como de casado. Es terrible. Pero esas son prácticas mundanas.
lo ha hecho. No tengo acá, o lo tenía, porque yo se los quiero leer, porque esta escuela de teólogos de antaño no habían leído la Biblia, pero solamente lo que Dios dice respecto a este tema. A ver si aquí en mis notas, Malaquías. Malaquías 2:16. ¿Qué dice? Malaquías 2:16. Mire, los dos, paremos, no demos carta de divorcio nomás, si no me hizo la comida esta, démosle carta de divorcio. Mire lo que Dios decía en antaño, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Dios aborrece. Entonces, hermano, diga conmigo, Dios aborrece el repudio. Dios aborrece el divorcio. Eso es lo que tenemos que entender, hermano. Es lo que la única puerta. O de inmediato tomo una novia, porque ambos van a tener necesidad de un hombre y de una mujer. Pero ese hombre o esa mujer ya la tienen. ¿Y dónde la tienen? Porque yo ahora, desde ahora en adelante, rehago mi vida y ahora voy a ser un Don Juan. Bueno, no sé, así es un dicho, algún hermano acá. No es así, que salgo por la vida como el Señor quiere. Nuestra responsabilidad, terminamos. Pablo hace una advertencia en Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia. Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie, 29, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Versículo 23, por lo demás, cada uno de vosotros ame bien a su mujer. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos asista y que nosotros podamos andar en su palabra, honrando a quien, gracias al Señor, hemos recibido como nuestro compañero. Y que podamos ser diferentes a como el mundo. Insisto, las estadísticas muestran cómo este tema del divorcio y las separaciones a diestra y a siniestra, y no te quiero ver nunca más, y todo ese tema
¿cómo yo voy a perdonar a esta mujer? O viceversa, ¿cómo yo voy a perdonar a este hombre? ¿Sabe? Uno de los pecados más grandes que hay en la palabra del Señor, hecho por no lo conozco. Y después otra mujer, ya este se parece, este es un discípulo. No, no. Ese es uno de los pecados más graves. Si pudiesen haber pecados grandes en la Biblia, el pecado de esa situación, y Pedro se arrepintió. Hermanos amados, alguien dice, no puedo soportar a esta mujer, no puedo soportar a este hombre. Tal vez no. ¿Cuántos saben que Dios ha implantado de su espíritu en nosotros? Y como Él ha implantado su espíritu, ¿qué es lo que hay en nosotros? Hay perdón, hay consideración, están los frutos. Porque va a haber consideración, va a haber empatía, va a haber humildad, va a haber sumisión entre el matrimonio y finalmente va a haber sirve al Señor y con el que no le sirve, hermano. Esa es la diferencia. Y por eso el Señor dice, pero yo implanté en ustedes el Espíritu Santo antes de cualquier. Y que Él se tiene porque me ha implantado. Ayude en todo esto y que cada día los matrimonios podamos amarnos más, soportarnos, llevar por favor. Dios Padre Celestial, en esta hora te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, una palabra que tal vez poco conocida, poco predicada, la vida, sobre todo en la institución más importante que tú trajiste a existencia para bendición de la sociedad, como es la institución del matrimonio. Hoy siempre, solamente está hasta que la muerte los separe. Dios nuestro Padre Celestial, ayúdanos en todo esto. Y finalmente deshacer lo que está hecho. Pero antes ya se han dado todos los pasos en falso. Porque la unión se pueden hacer con 2, con 3, con 4 mujeres, con 2, con 3, con 4 hombres, en circunstancias. Y sabemos también que tu palabra nos dice que en la vida mundana tal vez se hicieron las cosas como el mundo las hace. Y cuando llegamos a la fe, Señor, cambia todo.
podamos vivir conforme a tu voluntad y a tu palabra, porque tu palabra dice que Dios aborrece el repudio, que Dios aborrece la iglesia. Bendícela grandemente, guárdanos, guarda todos los matrimonios de esta iglesia, preciosos matrimonios que tenemos en esta congregación. Para cuidado, Señor, en atención dentro de nuestro matrimonio, dentro